Octubre es el mes de Halloween y del terror, de las películas que nos formaron con el miedo y de las que nos hacían mirar debajo de la cama cuando íbamos a dormir. Estas historias se basan en muchos de nuestros temores, desde asesinos invencibles como Viernes 13 o Freddy, asuntos con el diablo como La Profecía, El Conjuro o El Exorcista, monstruos del espacio como Alien o la clásica trama de muertos que vuelven de sus tumbas. Todos estos temores se basan en un miedo irreal. Las historias de vampiros y de monstruos nos dan miedo, pero no tenemos que pensar mucho para saber que no existen los muñecos asesinos. Sin embargo, hay una categoría de monstruos que sí son reales, cercanos y definitivamente peligrosos: los asesinos seriales, y la idea más difundida es que pueden estar en cualquier parte. ¿Qué pensarías si te enterás que tu vecino del departamento de al lado mató, desmembró y comió a varias personas y guardaba una cabeza en el freezer? ¿O que el hotel de la esquina en verdad era una trampa con habitaciones con gas y torturas donde se mataron a decenas de personas? Por eso en este video vamos a hablar del peor miedo, del peor peligro y de la cosa más rara del comportamiento humano: la existencia de los asesinos seriales, su fascinación y, para que le interese el tema, las mejores series, películas y documentales sobre el tema. Hay que preguntarse primero, ¿por qué nos fascinan tanto? ¿Por qué llegaron a tal grado de fama las personas que hicieron cosas tan tremendas como comer gente? Por citar ejemplos, Charles Manson inspiró al nombre del cantante Marilyn Manson, fue retratado en remeras y objetos, y hasta Guns N' Roses incluyó una canción escrita por él en el disco Lies. Ni hablar de su aparición en libros, películas y series. Hay museos sobre asesinos seriales, gente que compra recuerdos, y hasta el cantante de Korn compró el traje de Pogo, el payaso asesino. Y mientras nosotros consumimos horas de entretenimiento con protagonistas como Robledo Puch o Hannibal Lecter, Netflix se llena de plata con documentales de crímenes y siguen saliendo libros y hasta canciones. Esta fascinación viene dada por varios puntos. Los psicólogos quieren estudiar sus mentes, los sociólogos quieren entender cómo la sociedad forma semejante monstruo y las fuerzas de seguridad aprender de sus crímenes. Nosotros los vemos con el mismo morbo que queremos ver un accidente, algo que nos repulsa pero que nos interesa. También nos dan la oportunidad de sufrir la muerte a distancia, de llegar, en palabras del Dr. Shane McCorristein, tan cerca del abismo como es posible sin caerse. La cuestión es, ¿qué es un asesino serial? ¿Qué características tiene? Se puede tener una idea aunque la descripción sea tremendamente vaga. Un asesino serial es quien mata a 3 o más personas en un transcurso prolongado de tiempo, entre los cuales se encuentra un periodo de enfriamiento y que generalmente persigue una gratificación anormal, sea sexual, de dominio o de ego. Digamos que la cuestión del tiempo es fundamental. André Chikatilo asesinó al menos 50 mujeres y niños desde 1978 a 1990. El asesino del ajedrez, que quería que su número de víctimas coincida con los 64 casilleros de un tablero, mató desde 1992 hasta 2006. El matrimonio West mató a 12 mujeres en su casa en el lapso de 20 años. En el medio, todos estos personajes vivían entre nosotros, trabajaban, seguían sus vidas, y es por eso que el tiempo de calma es lo característico de un asesino serial. De ahí es que se los distingue de otros dos tipos: el asesino en masa, que mata en una sola acción a 4 o más víctimas, como el caso de la masacre de Virginia Tech, donde un estudiante surcoreano de 23 años mató a 33 personas en un campus, o el de la masacre de Columbine de 1999, o cuando en 2017 Stephen Paddock mató a 59 personas en Las Vegas. El último tipo es el asesino itinerante o asesino relámpago, que es quien mata en diferentes lugares pero en un breve lapso. Por ejemplo, Andrew Cunanan mató a 2 amigos en Minneapolis y Minnesota, a un viejo amante en Chicago, a otro hombre en Jersey para robar una camioneta, y terminó asesinando a Gianni Versace, todo en un lapso de 45 días. El caso de los asesinos seriales se define por su tiempo. A partir de ahí se diferencian y tienen algunas reglas, pero no se cumplen en todos. En general tienen una inteligencia superior o algún tipo de encanto, pero no se da en todos como en Henry Lee Lucas. En general tienen una vida normal, son casados, con trabajo, pero no se da en todos como en Jeffrey Dahmer. En general son hombres blancos de entre 20 y 30 años, pero no como Aileen Wuornos o como Wayne Williams. Hay un molde con sus excepciones. Pero sin dudas el estereotipo que más nos fascina es el del tipo normal por fuera, inteligente y encantador, miembro ejemplar de la sociedad y al mismo tiempo sádico y violento en secreto. Estos estereotipos son casi restrictivos a los países del primer mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, se dan los casos de Robledo Puch, cuyos asesinatos estaban relacionados generalmente a ocasiones de robo, o Pedro Alonso López, que se pasó rondando por Colombia, Ecuador y Perú, matando 300 niños en una vida nómade para nada normal. Una gran división que suele hacerse es entre aquellos que son organizados, controladores, metódicos, competentes, que suelen guardar recuerdos de sus víctimas, interesarse en lo que dicen de ellos, que planifican y ocultan pruebas, y los desorganizados, impulsivos, y que responden más a sus impulsos de matar sin planificación alguna. Las motivaciones son variadas: gratificación sexual, sentirse dioses, sentirse más inteligentes que la policía,
Richard Kuklinski, por ejemplo, mató a varias personas hasta que llamó la atención de la mafia y fue contratado como sicario. Las causas también lo son, aunque en general responden a una infancia difícil, con el caso más evidente en Ed Kemper y su familia maltratadora. Es justamente el tema de la motivación lo que más preocupa a las autoridades sobre los asesinos en serie. Los asesinatos y crímenes violentos son relativamente fáciles de resolver. Hace falta buscar una exagerada manifestación de una emoción que tenemos: codicia, lujuria, rabia, venganza. La policía sabe dónde buscar: un familiar enojado, un amante, alguien que busca beneficio económico. Con los asesinos seriales de los 70 en adelante cambió todo. No tiene relación con la víctima, no frena hasta que es atrapado, aprende por experiencia y perfecciona sus métodos con cada muerte. Por supuesto que hubo asesinos seriales antes de 1970. La condesa sangrienta que vivió en el siglo XVI se cree que es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. 650 jóvenes a las que le sacaba sangre para bañarse y vivir eternamente. Tugh Behram es posiblemente el más prolífico, un asesino de la India que mató a 930 víctimas entre 1790 y 1840. El primer caso que se ajusta a los asesinos modernos es sin duda Jack el Destripador, un criminal sádico e inteligente que guardaba trofeos de sus víctimas y desafiaba a los policías y jamás fue descubierto. Hace 130 años que hay teorías sobre su identidad, pero lo cierto es que murió sin condena. 100 años después, las circunstancias especiales de los años 70 y 80, con la liberación femenina, las mujeres más presentes en la sociedad y en las calles, los ciudadanos haciendo dedo en la ruta, la falta de conexión entre las autoridades para unir los crímenes en un solo autor, la poca tecnología como la prueba de ADN para detenerlos, hace que estas décadas sean las más prolíficas. Peter Bronsky, en su libro American Serial Killers: The Epidemic Years, dice que más del 80% de los asesinos en serie estadounidenses conocidos operaron entre 1970 y 1999 y habla directamente de la edad de oro del asesinato en serie. Es en esta época donde aparece el estereotipo de los asesinos como monstruos que tienen una vida normal y viven entre nosotros. Por citar un ejemplo, Rodney Alcala fue condenado por 7 homicidios entre 1971 y 1977. En el medio se presentó con total normalidad al juego de las citas y ganó, aunque la soltera se negó a tener una cita con él porque lo encontraba espeluznante. El asesino en serie John Wayne Gacy, también conocido como The Killer Clown, se destacó por su participación en las actividades de su comunidad. Llegó a conocerse incluso con la entonces primera dama Rosalind Carter y solía asistir a eventos para niños disfrazados de payaso. Andrei Chikatilo tenía 3 títulos universitarios, era un marido comprometido y estable, miembro del Partido Comunista y profesor respetado, mientras en secreto se pasaba 12 años matando a más de 50 jóvenes por simple gratificación sexual. Empecemos un pequeño recorrido por los asesinos seriales más conocidos y legendarios de la historia, comenzando por supuesto por Jack el Destripador. Su actividad se desarrolló en 1888 en el distrito de Whitechapel. Sus víctimas confirmadas fueron 5 y se hizo conocido por la brutalidad de sus crímenes, donde mutilaba y extraía órganos a los cuerpos. Llegó a mandarle una carta a Scotland Yard firmada Desde el Infierno, donde incluía medio riñón humano. Ese mismo título, Desde el Infierno, tiene la película de 2001 con Johnny Depp, que es bastante pasable en la ambientación de la época, pero que termina divagando sobre las teorías del culpable y su relación con la masonería. Quizás el más inteligente y más fascinante de estos personajes fue Ted Bundy. Su nivel de encanto e inteligencia hizo que sus víctimas se acerquen voluntariamente a él, haciéndose pasar por policía o usando un yeso falso y pidiendo ayuda. Confesó 30 asesinatos en 7 estados diferentes entre 1974 y 1978. Solía atacar a mujeres universitarias y madres jóvenes. Era tan respetado que llegó hasta a ser asistente del presidente del Partido Republicano de Washington. Luego de caer preso, protagonizó una fuga de película y en 1978 cometió sus últimos crímenes hasta lograr ser capturado. Mientras esperaba su ejecución, se entrevistó con el criminólogo del FBI, Robert Kessler, que ayudó a trazar patrones en los asesinos seriales. Se dice que la colaboración de Ted Bundy llevó a crear el perfil de Gary Ridgway, uno de los peores asesinos de Estados Unidos con 70 víctimas en su haber. La historia de Ted Bundy es quizás la más abundante en detalles. Sus entrevistas con Kessler sirvieron de inspiración para el asesino más famoso del cine, Hannibal Lecter. Buffalo Bill, a quien Hannibal ayuda a atrapar, usa un yeso con sus víctimas como hacía Bundy. En 2002 se estrenó Ted Bundy. En 2019 salió Durmiendo con el asesino con Zac Efron, pero el acercamiento más preciso y concreto a este personaje está en Conversaciones con un asesino, las cintas de Ted Bundy de 2019, que no solo explica el caso, sino que lo hace a través de la voz del propio protagonista.
Otro asesino famoso es Ed Kemper, un gigante de 2 metros y 120 kilos que con solo 15 años mató a escopetazos a sus 2 abuelos. Fue liberado a los 21 años logrando engañar a los psiquiatras y comenzó una serie de asesinatos atacando generalmente a colegialas. Levantaba a mujeres a dedos, las mataba y se entretenía con sus cadáveres, guardando pedazos como trofeo. En 1973 terminó con la vida de quien lo había maltratado desde la infancia. Mató a su madre, tuvo sexo con su cabeza y se entregó. El mejor acercamiento a este asesino es la serie Mindhunter, que retrata el estudio de 2 agentes del FBI que entrevistan asesinos seriales y entablan una relación casi de amistad con Kemper. Otro asesino famoso se mezcla con uno de nuestros mayores miedos, los payasos. John Wayne Gacy asesinó, mutiló y abusó sexualmente de más de 20 víctimas mientras estaba casado con hijos. Era voluntario en el Partido Demócrata, tenía un negocio de construcción y hasta hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños. Hay infinidad de películas y documentales sobre Gacy, casi todas olvidables. El mejor acercamiento hacia el asesino es John Wayne Gacy, Devil in Disguise, un documental de 6 capítulos con entrevistas cercanas al personaje. El más famoso por su sadismo fue sin duda Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, que abusó, mató y desmembró a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. Practicaba la necrofilia, el canibalismo, solía guardar restos de sus víctimas, llegó a agujerear con un taladro el cráneo de un joven, tirándole ácido en el lóbulo frontal para, en sus palabras, fabricar un zombie. Cuando la policía lo arrestó, de su departamento sacaba pedazos de cuerpos, una cabeza en el freezer, tanques enteros con cuerpos disueltos en ácido. La crueldad de los crímenes hace que la historia sea difícil de llevar al cine, pero igual se estrenó en 2002 Dahmer con Jeremy Renner, que para no poder usar otro adjetivo digamos que es pasable, mismo calificativo para My Friend Dahmer de 2017. David Berkowitz, el hijo de Sam, logró él solo aterrorizar a una ciudad entera. Mató a 6 personas e hirió a 7 en el verano de 1976. Cuando lo capturaron dijo que los asesinatos fueron ordenados por un demonio que había poseído al perro de su vecino. Dennis Rader fue uno de los pocos asesinos en serie que se conoce que frenó su actividad. Era un padre de familia, trabajaba en una empresa de seguridad, era presidente de una iglesia luterana, mientras pasaba 20 años matando a 10 personas desde 1974 a 1971. Fue capturado en el año 2004 luego de 15 años de estar inactivo. Por último, entremos en los 2 casos más llamativos que a la vez son los más famosos y no pueden ser llamados estrictamente asesinos en serie. El primer caso es el de Ed Gein, un campesino simple y callado de un pequeño pueblo de Wisconsin. Tuvo un padre alcohólico y una madre religiosa y controladora que le enseñaba que todas las mujeres eran malas. La desaparición de una tabernera del pueblo en 1957 llevó a la policía a la casa de Ed Gein, donde encontraron el cuerpo mutilado de la víctima y la confesión de Gein de haber asesinado a una mujer 4 años atrás. Su cantidad de víctimas no lo hizo famoso, sino su relación con su madre, su soledad y sus trastornos. Cuando su madre murió, cerró su pieza y la dejó igual a como estaba. Desenterró el cuerpo de 9 mujeres del pueblo y creó trajes, máscaras, cuencas con cráneos. Tenía en su poder cinturones hechos con pezones humanos, platos de sopa con calaveras. Su historia conmocionó a Estados Unidos. El control de su madre sirvió para crear a Norman Bates de Psicosis y al asesino maltratado por su abuela en Dragón Rojo. Leatherface de la masacre de Texas está inspirado en Gein. Buffalo Bill en El silencio de los inocentes mata mujeres para construirse un traje con partes humanas. Se hizo una película con su historia, In the Light of the Moon de 2000, pero es bastante mala. Y por último, el más famoso, más llamativo y más fascinante asesino serial es sin dudas Charles Manson. Este personaje creó un clan, la familia Manson, que cometió 9 delitos, entre los cuales el más conocido es el de la actriz Sharon Tate, la esposa del director Roman Polanski. No se puede aseverar que cometió algún asesinato directamente. Sin embargo, pasó a la historia como el asesino serial más famoso. El impacto de Manson en la historia es único. Se hacía pasar por un profeta, por un músico, por un líder cultural, un vocero del apocalipsis que decía que los negros se alzarían contra los blancos. Muchos dicen que la alegría y libertad que vivió el mundo en 1969, con la ideología hippie, el verano del amor, el festival de Woodstock, terminó con Manson. Fue la pesadilla que terminó con el sueño de una sociedad mejor. Como para dar una idea de su calidad discursiva, en su juicio declaró: estos niños que vienen hacia ustedes con cuchillos, ellos son sus hijos. Ustedes les enseñaron, yo no les enseñé. Yo solo traté de ayudarlos a ponerse de pie. Mi padre es la cárcel, mi padre es tu sistema. Soy solo lo que me hicieron, soy solo un reflejo de ustedes. ¿Quieren matarme? Lo he estado toda mi vida. He pasado 23 años en tumbas que ustedes han construido.
Hay decenas de películas que tocan el personaje de Manson y más de 10 documentales con su historia. Hasta llega a aparecer en la última película de Tarantino con una variación sobre el asesinato de Sharon Tate. En Mindhunter se puede ver el impacto de Manson en el protagonista, que lo toma como su entrevistado más importante. Con estos ejemplos podemos ver que lo que más nos llama la atención acerca de estos personajes no es la cantidad de sus víctimas, sino otros elementos. Dos pruebas de esto es que los asesinos más prolíficos, como Luis Alfredo Garavito o el Dr. Harold Shipman, no son tan conocidos como Ed Gein o Manson, que pasaron a la cultura popular sin superar a las 3 víctimas. Dentro de la ficción recomiendo American Psycho del 2000. Red Dragon y El silencio de los inocentes es de lo mejor que se inventó sobre el tema, y Psicosis es una precursora sobre el tema. Ahora nos puede resultar algo vieja, pero definitivamente es un clásico. Los 90 nos dieron El coleccionista de huesos, que es regular, y Pecados capitales, otra genialidad de David Fincher. Dentro del mundo de las series, Dexter tuvo un excelente comienzo, pero el guión va cayendo a lo largo de tantas temporadas. La primera temporada de True Detective es simplemente genial, con 2 líneas temporales buscando a un asesino en serie, y Mindhunter, también de Fincher, es la mejor serie sobre el tema sin ninguna duda. Dentro de las películas basadas en hechos reales, Portrait of a Serial Killer de 1986 trata sobre la vida de Henry Lee Lucas, una historia que quedó desactualizada con los nuevos descubrimientos. Memories of Murder de 2003 trata sobre el primer caso de un asesino en serie en Sur Corea. Citizen X de 1995 se centra en la captura de Andrei Chikatilo, y en mi opinión la mejor película sobre asesinos seriales reales es sin dudas Zodíaco de 2007, otra obra maestra de David Fincher. Dentro de los documentales, Son of Sams nos ambienta bien sobre la época de los crímenes de David Berkowitz, aunque después es pura especulación. Acosador nocturno se centra sobre la vida de Richard Ramírez, y El destripador de Yorkshire sobre uno de los peores asesinos del Reino Unido. Resalto 2 de todos los que existen. The Iceman Tapes, uno de los pocos que consiguió helarme la sangre, son entrevistas con Richard Kuklinski, contando con total tranquilidad sus asesinatos. Y por último, The Confession Killer, la historia de Henry Lee Lucas, que confesó más de 100 crímenes, y el documental presenta la teoría de que no cometió ninguno. La temática de los asesinos en serie tiene que ser tomada con seriedad, por eso hay algunas cosas que me parecen bastante malas. Por ejemplo, la desaparición del Cecil Hotel me parece que no tiene nada seguro. Otra también, como dije, es de Son of Sam, que empieza bien y después delira, y me voy a ganar muchos enemigos con esto, pero lo mismo me pasó con la película del Ángel. Le dan menos importancia a los crímenes que a la supuesta relación homosexual de Toto Ferro con el chino Darín, una sexualidad que el mismo Robledo Puch negó toda su vida. Otro punto también es la crueldad que llegamos a soportar como espectadores. Por ejemplo, la película Snowtown es la historia real sobre unos asesinatos en Australia. Es una excelente película, pero demasiado cruda, muy incómoda de ver, e incluso tienes partes de tortura. En YouTube hay infinidad de documentales excelentes sobre el tema, desde Dinosaur Vlogs hasta los primeros videos de Damian Cook. Uno de mis canales preferidos y que más abunda en detalle es Canal del Crimen. Recomiendo aparte El perdurable misterio de Jack el Destripador, un documental del canal Lemino muy bien realizado. Espero que algunas de estas herramientas les sirvan si les interesa el tema. Hoy en día es evidente que los casos de asesinos seriales no son tan comunes. Los casos se frenaron por los cambios culturales, se dejó de hacer autostop, hay nuevas formas de comunicarse, hay alarmas, tecnologías, y la detección de ADN en la escena del crimen ayudó a resolver incluso crímenes de hace décadas. Podemos decir que los asesinos seriales hoy son una anomalía, pero nos seguiremos sintiendo fascinados de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me.